Muy buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Integridad en Obra, Diseño de Gestión del Personal en Construcción, un espacio creado dentro del curso de Filosofía y Ética para reflexionar sobre uno de los temas más críticos del sector construcción. Antes de continuar, queremos presentarnos como equipo. Somos el grupo 4 de la carrera de Ingeniería Civil y este está conformado por Anticona Salazar Angie, Flores Torres Mayumi, Ludeña Paredes Fernando, Matamoros Ortiz Anthony y mi persona Yonisa Cibarcor. Hoy nos convoca un tema crucial y muchas veces incómodo, pero necesario: la integridad en obra y los desafíos que enfrentamos en la gestión del personal en el sector construcción. En muchas obras, grandes o pequeñas, nos hemos enfrentado a una realidad preocupante: la pérdida de recursos por actos que van desde pequeñas faltas hasta verdaderos robos. Esta situación no solo afecta el presupuesto, también daña la confianza, la moral del equipo y la calidad de los proyectos. Por eso hoy nos reunimos aquí para hablar con claridad, para compartir experiencias y sobre todo para construir soluciones. Contamos con la presencia de un experto que nos brindará herramientas y pautas prácticas para afrontar este reto con firmeza y estrategia. Este webinar no solo es una conferencia, es un llamado a transformar la buena manera en que lideramos nuestras obras, porque construir con calidad también es construir con valores. Ahora pasamos a ver un video. Integridad en obra. Desafíos en la gestión del personal en construcción. Hurto de materiales de construcción en Lima. Un problema creciente. El robo de materiales en obra de construcción en Lima es un desafío significativo. Este problema afecta gravemente la economía y la seguridad de los proyectos. Analizaremos su magnitud y las repercusiones. Materiales más vulnerables al hurto. Cables de cobre. Son el 30% de los robos de materiales. Su alto valor de reventa los hace muy atractivos. Herramientas eléctricas, como taladros, amoladoras y sierras, son objetos de alto valor unitario. Son fáciles de transportar. Acero de construcción. Las barras corrugadas tienen fácil reventa. Se roban en grandes volúmenes. Grifería y acabados, tanto como sanitarios y tuberías de PVC, son visibles y de fácil acceso. Son materiales muy comunes. El hurto de materiales específicos genera grandes pérdidas, impacta directamente la rentabilidad de las obras. Se deben tomar medidas preventivas. Impacto y consecuencias en los proyectos. Sobrecostos. Aumenta el presupuesto inicial del proyecto. Representan un 5 al 10% adicional. Retrasos. Generan demoras de hasta 15 a 20 días hábiles, afectando la entrega de la obra. Riesgos de seguridad. Materiales de baja calidad comprometen la estructura, ponen en peligro la seguridad. Pérdida de confianza. Deteriora la relación con inversionistas y clientes. Daña la reputación de las empresas. Las consecuencias del hurto son graves, afectan la viabilidad y la reputación de los proyectos. Es fundamental abordar este problema. Causas y vulnerabilidades comunes. Vigilancia deficiente, falta de personal capacitado, turnos incompletos, infraestructura precaria, cerramientos inadecuados, iluminación insuficiente, falta de control, inventario manual o inexistente, dificultad para rastrear, complicidad interna, personal de obra o subcontratistas involucrados, ubicación del proyecto, zonas de alta delincuencia o fácil acceso. Las vulnerabilidades son diversas. Es crucial implementar medidas de seguridad integrales, proteger los materiales. Es esencial para el éxito del proyecto. Gracias.
Hoy nos convoca un tema crucial y muchas veces incómodo, pero necesario, la integridad en obra y los desafíos que enfrentamos en la gestión del personal en el sector construcción. En muchas obras, grandes o pequeñas, nos hemos enfrentado a una realidad preocupante, la pérdida de recursos por actos que van desde pequeñas faltas hasta verdaderos robos. Esta situación no solo afecta al presupuesto, también daña la confianza, la moral del equipo y la calidad de los proyectos. Por eso hoy nos reunimos aquí para hablar con claridad, para compartir experiencias y sobre todo para construir soluciones. Contamos con la presencia de un experto que nos brindará herramientas y pautas prácticas para afrontar este reto con firmeza y estrategia. Este webinar no solo es una conferencia, es un llamado de transformar la manera en que lideramos nuestra obra. Podemos construir con claridad también los valores. Ahora paso al video. A los que están acompañándonos en este webinar, voy a compartir un video acerca de la problemática. Me avisan si se logra escuchar. A una banda de delincuentes que se disfrazaron de obreros. ¿Sí se escucha? ¿Algún compañero me podría confirmar si se escucha? Sí, sí se escucha. Gracias. Para ingresar a una obra paralizada en San Borja y llevarse más de 100.000 soles en material de construcción y maquinarias. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad. Este es el preciso instante en el que la policía y el serenazgo encuentran a unos falsos obreros robando material y maquinaria de una obra paralizada en San Borja. Son 5 los sujetos, vestidos como trabajadores de construcción e ingenieros. Completamente mimetizados, pasaron desapercibidos por los vecinos e ingresaron hasta en 2 oportunidades a la propiedad. En fragancia delictiva, que estaban vestidos, como usted ve en las imágenes, de obreros, con casco de seguridad, con chalecos de color naranja, aparentando pues ser trabajadores. Esa era la fachada. Exactamente, es una fachada que utilizan, prácticamente es una organización criminal que han tenido el dato exacto. La central de videovigilancia de San Borja registró a este camión entrando y saliendo del predio, ubicado en la cuadra 29 de la avenida Javier Prado. El valor de todo lo robado asciende a más de 100.000 soles. Se han llevado un televisor, 2 laptops, andamio de construcción, maquinaria, son 2 plataformas, 2 cargadores frontales pequeños, un aproximado mayor a 100.000 soles. Al ser descubiertos, intentaron negarlo todo y continuar con su farsa. Pero no convencieron a nadie y finalmente los 5 intervenidos fueron conducidos hasta la comisaría de la jurisdicción. Según referencia de la policía, tienen denuncias policiales, tienen un prontuariado delincuencial, tienen un camión, ya la policía va a investigar de dónde es la procedencia, quién es el propietario. Indudablemente que ya existe una denuncia contra ellos. Las autoridades municipales advierten sobre esta peligrosa modalidad delictiva en la que los delincuentes prácticamente se disfrazan para realizar robos. Esa obra, como les repito, ha sido paralizada por más de un mes. Indudablemente que ha faltado, pues ha fallado ahí la seguridad interna, han debido de prever, y esto es un llamado para todos los señores que se dedican a la construcción, porque ya hemos tenido ya un caso similar, que en horas de la madrugada se han llevado maquinarias de obras en construcción que no tienen pues un personal de vigilancia privada. Las diligencias de este caso continúan en el Departamento de Investigación Criminal de la Policía. Así es. Ya vimos el video de la problemática. Voy a pasar a... Te voy a enseñar cómo ganar de 2 a 5.000 de... Creo que es hablar sobre el experto que se va a presentar en unos momentos. Voy a compartirles un pequeño... ¿Se logra ver? Sí, ¿no?
Sí, sí. Bueno, nuestro experto es el ingeniero Gustavo Orozco Guamán. Tal vez algunos de nuestros participantes lo conozcan. Es actualmente docente de Ingeniería Sanitaria en la Universidad César Vallejo. Es un magíster en gestión pública eh, con más de 10 años de experiencia profesional en el rubro de construcción, en análisis de precios, metrados. Ha elaborado como ingeniero de costos y presupuestos, residente en inspector de obras, docente en topografía y caminos también en la Universidad de César Vallejo. Voy a mencionar algunas de sus experiencias laborales. Fue residente de obra, inspector de obra, coordinador de obra en la Municipalidad Distrital de Lurigancho. Tuvo cargos de residente de obra en el año 2019, de agosto a octubre. También de noviembre a julio del 2022, en lo que es la obra de remodelación de pozos, construcción de reservorios en la Municipalidad de Lurigancho. A su vez, también estuvo en la gerencia de servicios hidráulicos en la localidad de Chosica, Lurigancho. Fue residente de obra en la construcción de cobertura de Lurigancho, Santa Cruz de Huachipa, en el año 2020, de marzo a octubre. Fue residente de obra en el año 2021 a 2022, de diciembre a marzo, en el mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular de la calle Alfonso Ugarte y la calle Andrés Avelino Cáceres, hasta la calle Grau de la ampliación Moyopampa, distrito de Lurigancho. Fue inspector de obra del 2019 al 2020 en la creación del servicio de transitabilidad peatonal y vehicular en la Asociación Hogar Propio San Fernando, en el distrito de Lurigancho también. Fue inspector de obra en el año 2022, de febrero a mayo, en la construcción de red de alcantarillado en la Asociación Rinconada del Bosque, en el distrito de Lurigancho. También fue inspector de obra en lo que es la creación del servicio de transitabilidad vehicular en el sector de Cajamarquilla, Huachipa. También en el distrito de Lurigancho, a su vez también en la Asociación de Vivienda Casa Huerta. En la ampliación estructural de la capacidad del servicio de las áreas técnicas en el distrito de Lurigancho. A su vez también fue coordinador de obra en mayo del 2024 en lo que es el mejoramiento y ampliación del servicio de transitabilidad vehicular en el asentamiento humano Santa Cruz de Huachipa. Fue residente de obra en la compañía CP, Sociedad Anónima Constructiva, de enero a febrero de 2024, en la ampliación de los servicios funerarios y de sepultura en cementerio municipal. Fue supervisor de obra en la demolición parcial, remodelación y ampliación de vivienda multifamiliar Humachiri. Fue residente de obra en la obra Camposanto de San Pedro en Puente Piedra, en la obra Data Center Lurín, en la obra Hiperbodega Precio 1, obra gruesa y terminaciones. Fue ingeniero proyectista en la Municipalidad Santa María de Huachipa. Fue ingeniero residente en la obra del laboratorio Jofar, esto en los años 2016 a 2017. Y por último, fue ingeniero residente en el año 2013 a 2015 en la obra Proyectos de Canales de Irrigación y Defensa Ribereña. Bueno, esas es todas las experiencias laborales que tuvo el ingeniero. Él en unos momentos va a ingresar. Les pido unos minutos hasta que ingrese.
Hacerles recordar, por favor, que llenen el registro de asistencia que está mandando mi compañera en la mensajería, por favor. Será de mucha ayuda para nuestro proyecto. Ingeniero, por favor, ingrese. Compañeros que están ingresando, por favor, rellenar su registro de asistencia. Se les agradecería un montón. Bueno, ya contamos con la asistencia del ingeniero Gustavo Adolfo Orozco Guamán, quien se va a presentar en unos momentos y va a hablar una introducción de la problemática que estamos hablando en el webinar y a su vez las experiencias que tuvo para después darle algunas preguntas sobre el tema y así culminar este webinar. Paso al ingeniero Gustavo. ¿Qué tal? Buenos días, alumnos. ¿Se me escucha? Sí, se le escucha. Ah, ya. Ya, bueno, el tema del trabajo es integridad ¿me puedes apoyar, Mayumi? Integridad en obra, los desafíos en la gestión del personal en la construcción. Ya. Bueno, en cuanto a lo que es integridad en los proyectos de edificaciones en los que he participado, les puedo decir que hay muchos inconvenientes, ¿no?, que se pueden generar. Uno de ellos es el hurto de materiales, otro es conflictos internos entre los operarios o los trabajadores, otro es las malas calidades de los trabajos en edificaciones, partidas de concreto, de asfalto, partidas como acero en construcción. Bueno, diversas especificaciones técnicas de materiales que no están en el expediente técnico, pero que los proveedores que abastecen la obra proveen al proyecto de repente por debajo del precio original, en el cual se puede entender que están siendo direccionados para que la persona que contrata o adquiere el producto, que sería el administrador de obra, le caería como se dice coloquialmente, su tajadón, ¿no? Entonces, esas cosas ocurren en proyectos de edificaciones. Bueno, en sí, en los proyectos de edificaciones y proyectos de pavimentos que estoy participando, se genera ese tipo de inconvenientes. En cuanto al hurto de materiales en edificaciones, lo normal es el hurto de herramientas manuales, equipos pequeños como amoladoras, de repente pistolas de calor, herramientas manuales como reglas de niveles de mano, patilejos, planchas de fortachar,
de repente algún nivel láser, o sea, cosas mínimas que se pueden retirar en las mochilas, o de repente bueno, toda obra tiene un cerco, y en ese cerco de repente se puede tirar encima del cerco, o de repente hacer una excavación debajo del cerco y pasarlo por debajo. Entonces, ese tipo de inconvenientes se genera en obras, y por eso se tiene que estar al tanto, ¿no? Por eso se le dice en las charlas de inducción generalmente que los trabajadores deben cuidar sus herramientas. En algunas obras de mayor magnitud en cuanto a tiempo, se consideran casilleros o lockers donde cada uno tiene su candado y guardan sus cosas, ¿no? Se cambian y guardan sus cosas hasta el día siguiente. Entonces, bueno, se pueden dar esas formas de mitigar los riesgos de hurto en cuanto a herramientas manuales de los trabajadores mismos. Pero hay unos que van más allá de eso y rompen los candados y igual hurtan las cosas de los trabajadores. ¿Vas a decir algo, Mayuma? Sí. Justo como lo que estaba hablando, le tenía una consulta de eso mismo, ¿cuál considera que serían los principales dilemas éticos que enfrentan los ingenieros, en este caso usted, sobre esta gestión personal en obra? ¿Cuáles serían esos principales dilemas éticos? Los dilemas éticos, bueno, para mí sería uno, es el hurto de material, ¿no? Estos hurtos materiales es un poco difícil de controlar porque uno puede, como le estoy diciendo, considerar lockers a los trabajadores mismos y igual rompen los candados. O tener una persona que es íntegra, un almacenero que de repente tienen confianza y las personas X que puedan estar detrás de este hurto le ofrecen dinero y bueno, igual poco a poco se van perdiendo los materiales. Ese es un dilema para mí en cuanto a los dilemas éticos, ¿no? Estás preguntando. Profesor, le tengo una siguiente pregunta. ¿Cómo usted cree que se puede fomentar una cultura de integridad y compromiso en un equipo de trabajo que es diverso y muchas veces rotativo, ¿no? Como suele ser en construcción. Bueno, sí, existen también trabajos rotativos, ¿no? Lo que son, por ejemplo, para pavimentos o carreteras que se trabajan prácticamente día y noche, cuadrillas de día, de tarde, de noche. Entonces, las únicas maneras de poder fomentar una cultura integral o actividad que se genere en obra. Entonces, es la responsabilidad tanto del ingeniero residente como del ingeniero de seguridad fomentar este tipo de cultura. En cuanto a los trabajadores, deben tener desde el inicio claro bueno, en las charlas se generan esto, ¿no? Entonces deben tenerlo claro desde el inicio, cuál es el compromiso que deben tener los trabajadores por los trabajos que se van a hacer en el día o en la semana, ¿no? Para eso también existen ingenieros de producción que son los que planifican durante la semana, hacen la planificación como Luca Head o de repente Lean Construction. Bueno, son otros tipos de temas que se pueden tocar, pero bueno, durante la charla de inducción o la charla diaria que se da, se debe poner bien claro estos temas de fomentar el compromiso de integridad entre trabajadores y el compromiso también para los trabajos que se van a dar en el día. ¿Alguna pregunta más? Sí, ingeniero. ¿Qué estrategias recomienda para manejar conflictos entre trabajadores en obra sin comprometer la productividad ni el ambiente laboral?
estrategias para manejar conflictos. Bueno, los conflictos se dan en todo tipo de obras, o sea, no necesariamente se va a poder reducir o evitar, ¿no? Siempre se dan conflictos en el proceso de la obra, bueno, a menos que sea una obra que dure 2 o 3 meses nada más. Pero si son obras, por ejemplo, de 6 meses, 9 meses, un año, obras como carreteras, saneamiento, edificaciones, es difícil controlar este tipo de conflictos. La única manera es llevarlos, bueno, las personas que están en el conflicto, llevarlos a un lado y ser de manera neutral. O sea, escucharlos a uno, a otro y tener una posición neutral, ¿no? O sea, no favorecer a ninguno ni a otro, porque si uno favorece a cualquiera de las dos partes, se genera ya una disconformidad o bueno, la otra persona va a pensar que se tiene favoritismo y se va a comentar al grupo de trabajo y ya no van a estar contentos, o sea, ya no va a haber una armonía en el trabajo. Entonces, la única manera es ser neutral en conflictos, porque sí o sí siempre se va a dar. O sea, en todos los proyectos que yo he participado, pueden haber conflictos, por ejemplo, de que un trabajador avanza menos que el otro, o de repente que la almacenera le ve y al otro no le hace caso, o que de repente, no sé, diferentes tipos de conflictos, ¿no? Por ejemplo, herramientas que a uno le dan y al otro no le dan, EPPs, no sé, múltiples conflictos que solamente la única manera es separarlos y hacerlos entender que el bien el único fin, el objetivo es que ellos se enfoquen en el trabajo y las diferencias lo pueden arreglar afuera, ¿no? No dentro de la obra. Eso sería. ¿Alguna pregunta más que tengan? Hay otra pregunta, ¿cuál es el rol del código de ética del ingeniero en situaciones donde hay presiones para incumplir las normas de seguridad o calidad? ¿Puedes repetir otra vez? ¿Cuál es el rol? ¿Cuál es el rol del código de ética del ingeniero en situaciones donde hay presiones para incumplir normas de seguridad o calidad? Bueno, el código de ética del ingeniero, me estás hablando, o sea, me estás preguntando. Código de ética del ingeniero, ¿no? Ya es una guía de respaldo legal y moral en el cual los profesionales deben tenerlo muy claro, el cual el colegio de ingenieros en la colegiatura te dan esa información. Entonces, primero que nada es tener claro que el código de ética es un respaldo legal y moral para un ingeniero de un proyecto o residente de obra. Porque uno tiene que saber que un ingeniero es responsable civil y penalmente cuando algún problema falla o alguna obra tiene algún problema, como que se desploma el puente o como que tantos tipos de problemas que hemos visto últimamente, ¿no? En Trujillo, que se cayó un techo, en el puente me parece que es en el norte, en el sur, por Ica, que también se cayó. Entonces, son diferentes tipos de problemas que un ingeniero civil está implicado en si es que falla la obra, ¿no? O el proyecto que uno hace. Entonces, uno tiene que saber decir no cuando sabe que las cosas están mal, ¿no? Como por ejemplo especificaciones técnicas que no cumplen con el proyecto del ingeniero que ha elaborado el proyecto. Entonces, uno tiene que saber decir, ¿sabes qué? Tráeme el material que se pide, o en todo caso, tener el material que sea un poco mejor al que se está pidiendo en especificación técnica. Yo creo que de esa manera uno cumpliría lo que es el código de ética del ingeniero. Ingeniero, con lo que ha estado comentando, ¿podría compartir alguna experiencia personal donde
¿La integridad ha marcado la diferencia en la toma de decisiones de la obra? Bueno, sí tengo varios, ¿ah? Por ejemplo, en una participé, por ejemplo, se pedía un cemento tipo 5, pero la persona que estaba encargado de la adquisición de los materiales, no sé, no tomó en cuenta esta especificación y consideró un tipo 1. Entonces, llegó el material, se descargó, pero se dio cuenta que esa especificación no era la que consideraba el cliente. Entonces, yo les dije que tenían que devolverlo. El maestro quería continuar porque no quería retrasarse. Entonces, detener la entrega de ese material y devolverlo. Y bueno, sabiendo que en la empresa iban a tener un problema de disconformidad con mi decisión. Entonces, sí o sí tenía que cumplir, porque si uno trabajaba con ese material, a las finales, ¿qué tal si el supervisor me hacía demoler el trabajo? Iba a ser pérdida para la empresa, retraso para la obra y más cantidad de mano de obra que se tenía que utilizar para volver a hacer el trabajo. Eso es en cuanto a una edificación. En cuanto a asfalto, se podría decir que es la calidad del asfalto que uno considera colocar en una calle, en una vía que se está trabajando para hacer una pavimentación. Entonces es bueno tener un control de calidad previo, así como materiales como, por ejemplo, ladrillo, cemento, que es en edificaciones, o de repente, bueno, más allá serían tubos o equipos costosos, ¿no? Que de repente se están considerando en las especificaciones técnicas. Pero también en pavimentos o en obras lineales como canales o pavimentos, siempre es necesario tener un ingeniero de calidad, un control de calidad para poder tener la seguridad de que el trabajo va a durar siempre y cuando se cumplan las especificaciones técnicas. Ese sería mi punto de vista en cuanto a esa pregunta. Claro, menciona que el tener un control de calidad y un supervisor que esté al tanto podría evitar que ocurra estas faltas de, tal vez en este caso, el confundimiento del obrero, ¿no? Del insumo, ¿no? Pero Claro. más allá de decir solamente que tal vez se confundió y todo eso, llegó a tener una consecuencia más fuerte en alguna de sus experiencias que tuvo, tal vez sanciones o responsabilidades que llevaran a lo legal. Bueno, lo que se podría decir, bueno, al inicio, como todo ingeniero que, bueno, sale de la universidad o en el proceso de tener la experiencia, pueden ser en séptimo, octavo, noveno, donde no tienes responsabilidades, solamente te delegan funciones que tú tienes que supervisar. Entonces, ahí no es tanto para ti, ¿no? Sino para el ingeniero, que es responsable directamente. O de repente el ingeniero de calidad o de producción mismo también, que tiene que tener responsabilidad en cuanto a recibir un material o un equipo que cumpla las especificaciones. Entonces, yo creo que para mí sí ha habido varias cosas, hasta el punto de que cuando he sido responsable, bueno, desde que salí de la universidad hasta tener la responsabilidad, he visto varios casos donde se aceptan materiales que no están en las especificaciones técnicas, solamente por avanzar. O de repente el cemento es combinado con el cemento que se considera en la especificación técnica, ¿no? Por ejemplo, tipo 1 con tipo 5 lo combinan y eso es lo que utilizan. O de repente ladrillos que pueden cumplir solamente para que pase la suficiencia, de ahí traen otro tipo de ladrillo. O de repente lo pueden hacer una combinación en el asentado de ladrillo, o también para que pase la prueba de calidad
El cable eléctrico, cuando se instala la prueba de continuidad, también traen el cable que es de la empresa misma, pero también lo cabecean con otro tipo. O sea, ese tipo de cosas se da en obra. Entonces, uno tiene que estar al tanto, ¿no? Ese sería mi punto de vista también. Había mencionado que tuvo una experiencia con lo que es en sí la problemática, ¿no? El hurto de materiales. ¿Usted considera que este hurto solamente puede provenir del personal de construcción o también fuera de donde se dé la obra, ¿no? ¿No ha tenido alguna experiencia de ello? O sea, Sí, claro, o sea, en la misma obra se da que los mismos trabajadores, por ejemplo, en obra ahí están los de casa, lo que se puede decir de casa que trabajan directamente para la empresa, los que la empresa adquiere de la zona y los de sindicato, ¿no? Y generalmente, o no podría decir al 100% que son los de sindicato que pertenecen, que están viendo la manera de poder sustraer en algún momento materiales, pero sí se da que ellos pueden avisar a las personas externas de la obra, por ejemplo, con cómplices que pueden decir, sabes que a tal hora puedes ingresar porque, no sé, el seguridad se va a almorzar o hay cambio de turno. Entonces, en esos puntos es donde uno de repente puede haber un ingreso de personas externas donde pueden hacer el hurto de repente de materiales, de equipos o del mismo plantel de obra, ¿no? Que pueden ser computadoras, impresoras o diferentes cosas que se pueden ser de valor en la empresa. claro, o sea, quiere decir que la persona que pueda realizar este acto de falta de integridad no necesariamente sea del personal de obra, sino también puede ocurrir, o sea, puede entrar cualquier persona de este tipo, pero ahí sería una falta de quien esté supervisando, ¿no? Las entradas y salidas de donde se ubique, ¿no? La obra. Es que se pueden dar varios casos, ¿no? Uno que es en la noche cuando están descansando los de seguridad, aunque no deberían descansar, ¿no? Deberían estar 24 horas, ¿no? Pero a uno le vence el sueño o el frío o el hambre y se duermen, ¿no? Y entonces en esas partes o en ese tiempo es donde pueden caer esas personas que son direccionadas o que pueden haber sido dado aviso para que ingresen. Entonces son personas directas de la obra como indirectas que pueden participar en este tipo de delitos o hurtos, ¿no? Claro, he oído que también esto afectaría no solo al presupuesto, sino también a su tiempo de lo que es el término de obra, porque también Claro. puede ser el impacto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pueden hurtar? Ya no, a veces ocurre que hurtan no solo los materiales, sino las máquinas, los equipos. Y Sí, claro. quería saber su opinión, o sea, o tal vez vio que o tuvo una experiencia de hurto de máquinas, equipamientos, equipos, algo que sea más fuerte, ¿no? En lo que es el impacto grave para la obra. Bueno, sí, en Durín tuve una experiencia de esa manera, ¿no? Yo habré terminado el trabajo a las 9 de la noche y me retiré. Y bueno, se quedó el de seguridad y algunos trabajadores que estaban cambiándose para ya irse a sus casas, ¿no? Entonces, yo me estoy retirando, no sé, habré llegado a mi casa, no sé, habrá pasado 2 horas
y en esas 2 horas me avisan. De seguridad, en el cambio de turno, el seguridad había encontrado amordazado, amarrado al de seguridad que estaba en el primer turno. Y entonces lo había encontrado, nos había dado aviso, y entonces yo llamé a la policía llegó al lugar, y yo hasta eso demoré un poco en llegar por el tema del tráfico y todas esas cosas, ¿no? Entonces la cuestión era que habían entrado a la oficina a nuestra oficina de lo que es personal técnico, y se habían llevado las computadoras, impresoras, habían rebuscado todos los armarios, habían llevado un nivel, estación total, y bueno, y de repente cosas personales también de las personas que trabajaban en la obra, ¿no? Y bueno, en cuanto al almacén, se llevaron los trípodes del equipo de la estación total, nivel, la mira, el vibrador de concreto, pistolas de calor, taladros, o sea, barrieron con todo, ¿no? Entonces, eso me pasó en Lurín. De ahí tuve otra experiencia en Lurín, o sea, otra vez en Lurín, o sea, también estaba haciendo un almacén en el cual en la noche generalmente entran estas personas a robar. Entonces se llevaron ahí también, hay taladros, atornilladores de impacto, pistolas de calor y un nivel topográfico. O sea, ahí no fue mucho, ¿no? Pero en la primera, que fue en la que estoy comentando, ahí sí fue más cantidad. Y lo único que se puede hacer es ir a la comisaría, poner la denuncia y colocar el valor de lo robado, y ya dar seguimiento nomás a cuál es la investigación que está haciendo la policía. Eso sería. Claro, ahí sería una pérdida económica, pero también llevaría a la pérdida porque a falta de estos equipos también retrasaría, ¿no? Claro. La entrega de la obra terminada, ¿no? En base a esto, ¿podría darnos algunas soluciones? Bueno, soluciones claramente no, porque creo que nadie puede escapar de algún hurto, ¿no? Ya sea, como usted dijo, directo o indirecto, pero tal vez prevenirlas, como menciona, mayormente el hurto se da tal vez en la noche, entonces yo creo que eso podría darles alguna manera de prevención, ¿no? Tal vez poner más seguridad en la noche, bueno, ¿cuáles son como le pregunto, cuáles serían para usted esas medidas preventivas? Bueno, las medidas preventivas serían la instalación de cámaras en sitios estratégicos, cámaras de seguridad que funcionen las 24 horas en sitios estratégicos, tener de repente un seguridad en puerta también haya cámaras para que en la revisión de las pertenencias de los trabajadores que salen, se vea, ¿no? Si en la apertura de sus mochilas hay algo, ¿no? Y también de repente dotarlos a los de seguridad también de esos aparatos que detectan metales, podría ser una posibilidad también. Pero más que todo las cámaras, ¿no? Que las cámaras son las que tienen que estar instaladas en sitios estratégicos para poder ver si personas saltan el cerco perimétrico de la obra, o también en ingresos y salidas de la obra. Sería una mitigación para poder evitar eso. Bueno, ¿alguien desea preguntar de los invitados que tenemos? Hola, buenas tardes. Ingeniero, una consulta. ¿Qué tipo de documento o pruebas se debe reunir para tomar acciones legales por hurto? Bueno, lo primero es tener imágenes de video para saber cómo
se ha encontrado el lugar. O sea, hacer una entrevista al de seguridad, entrevistarlo en video. Bueno, primero es tomarle fotos, ¿no? Fotos del lugar por donde han ingresado, de ahí hacer una entrevista al de seguridad y de ahí recorrer el lugar y ver qué cosa está faltando. En ese recorrido sería recomendable que se haga una toma de video para saber qué tanto qué tanto ha generado el desorden de estas personas en el hurto, ¿no? Qué han movido, qué han sacado, ese tipo de cosas. Porque los materiales no se pierden, sino lo que se pierde son los equipos de alto valor. Computadoras, impresoras, equipos, ese tipo de cosas, ¿no? Y después en la comisaría presentar esas pruebas, asentar la denuncia, sacar el costo de todo lo robado y hacer seguimiento, ¿no? En la comisaría, cómo van las investigaciones. Ya entiendo, ingeniero. Gracias por la duda. Muy bien. Alguien, ahí, listo, te paso el Fabricio. Sí, adelante. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Una consulta. ¿Se debe despedir de inmediato al trabajador sospechoso o es mejor llevar un proceso de investigación? Bueno, lo que podría hacerse es mantenerlo en observación, ¿no? Saber sus pasos. O de repente decirle a una persona de confianza, oye, fíjate qué cosas hacen, a quién llama, porque la policía te recomienda esas cosas. Te dice, ¿sabes qué? ¿Quién crees que ha podido ser? O sea, primero van a los del sindicato. Los del sindicato siempre están mal vistos por eso, ¿no? Porque pueden pueden manejar directamente o como indirectamente personas externas de la obra y decir, ¿sabes qué? A tales horas son el movimiento de seguridad o donde no puede haber un control y ahí entran. Entonces, es darle seguimiento a estas personas que uno sospecha, ¿no? Pero generalmente la mayoría de los casos son los de sindicato. Eso sería, pero uno no puede también votarlo, ¿no? Porque también está el tema del Ministerio de Trabajo. Se quejan con el Ministerio de Trabajo y la parte perjudicada sería ya la empresa, ¿no? Porque le están dando un despido arbitrario donde no tienen pruebas de lo que están diciendo o decidiendo. Eso es ya está bien. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta de otro compañero? Bueno, creo que ya acabaron las preguntas. Demasiada pregunta ya. Bueno, pasamos con mi compañero Ludeña, que va a ser el cierre. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Queremos cerrar este valioso espacio agradeciendo en primer lugar al ingeniero Orozco Guamán Gustavo por su generosa participación y por compartir con nosotros una perspectiva tan clara y comprometida sobre los desafíos que enfrenta nuestro sector en torno a la integridad operativa y a la gestión personal en obras de construcción. Sus aportes desde la experiencia de campo y la mirada ética nos invitan a repensar prácticas que a veces se normalizan, pero que debemos transformar si realmente aspiramos a construir con transparencia, eficiencia y responsabilidad. Gracias también a cada uno de ustedes por su participación activa y sumarse a esta conversación. Este es solo un punto de partida para promover una cultura organizacional basada en valores donde la prevención, la rendición en cuentas y el liderazgo responsable sean el estándar. Recordamos que la integridad no se improvisa, se construye día a día con acciones concretas. Sigamos impulsando este cambio juntos. Muchas gracias.
Bueno, sin más que decir y reiterar el agradecimiento al ingeniero y a los participantes que estuvieron fielmente acompañándonos hasta las últimas. Les quería pedir un último favor en rellenar el formulario que mandó mi compañera sobre su satisfacción del webinar. Y bueno, pues nada, agradecerles por su tiempo acompañarnos aquí. Y acá terminaría esta reunión, este webinar. Que pasen una bonita tarde. Muchas gracias a todos. Gracias.